Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por estar aquí el día de hoy. Veo caras conocidas y no conocidas, me da mucho gusto que hayan podido venir. Y bueno, hoy, como ustedes saben, bueno, hay un ciclo de conferencias en la Flaxo todos los lunes a las 4 de la tarde. Por si están interesados en otros temas. Hoy el turno me tocó a mí y bueno, el tema es la construcción de políticas educativas en México y la pregunta que me hago es si vamos hacia una nueva gobernanza. Yo aquí el día de hoy lo que quiero compartir con ustedes es más bien la ruta de investigación que yo he tomado y he trazado a partir de un interés muy particular y en su momento muy coyuntural, que fue la supervisión escolar. En este sentido, bueno, la presentación tiene este orden, me voy a rápidamente a platicarles por qué incursioné en este tema de las políticas y sobre todo de la supervisión escolar, cuáles han sido las preguntas que en un inicio nos comenzamos a hacer a partir de la supervisión escolar, cuál ha sido desde qué perspectiva analítica, cuál ha sido la ruta, cuáles han sido los principales resultados y hallazgos en estas primeras rutas y caminos que tomamos. Y de forma más reciente comenzamos a analizar el caso de la desconcentración educativa en la delegación de Iztapalapa, que aquí le llamo bajo la lupa de la gobernanza local. Voy a hablar en plural porque esta investigación la he hecho con otra colega, que es la maestra Alicia Azuma. Ella es egresada del Colegio de México. Y bueno, en estos ya son desde el 2004 para acá, ya son casi 8 años que venimos trabajando juntas, ¿no? Entonces, como les decía, el origen de la investigación, no solamente, bueno, quiero compartirlo con ustedes porque es una anécdota que me gusta platicar, sino que también el origen tiene que ver con el impulso de una nueva oferta educativa que tuvo aquí en Flaxo, que es la educación a distancia, ¿no? Y en este sentido, bueno, este tema nace de esa articulación entre la docencia y la investigación a partir de mi participación en la especialidad en política y gestión educativa, pero además, bueno, nace de una problemática muy concreta y sobre todo de una problemática muy abordable desde la política educativa, ¿no? En aquel entonces, bueno, cuando yo participé en esta especialidad en política y gestión educativa, se presentaron 10 proyectos de innovación. Eso es un trabajo terminal que tiene que ver con que cada equipo participante de distintos sistemas educativos estatales tienen como tarea y como parte del trabajo de esta especialidad realizar un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico realizar un proyecto de innovación, es decir, delinear cuáles son las principales líneas de acción que pueden responder a esa problemática. En esa ocasión, bueno, a mí me llamó la atención que de 10 proyectos de innovación, 7 tenían que ver con la supervisión escolar, por distintos motivos. Y no solamente estaban asociados a la supervisión escolar, sino que era un tema central porque, según nos contaban los equipos en aquel momento, bueno, no se podía cambiar nada en el sistema educativo sin el visto bueno, sin la participación de la supervisión escolar. Yo obviamente, como nueva en ese tema, no creí que eso fuera posible, ¿no? Yo dije, seguramente esto es un problema efectivamente de política pública, es un problema técnico, de un diseño y de una implementación inadecuada, ¿no? Entonces,
bueno, los ojos de la ignorancia, ¿no? Con el velo de la ignorancia me permitieron ir trazando una ruta más amplia de investigación. En ese momento, bueno, salió una convocatoria de fondos sectoriales de lo que ahora es la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, y concursamos con un proyecto que era hacer un diagnóstico de la supervisión escolar de las escuelas primarias del Distrito Federal. Entonces, a partir de, bueno, mi experiencia en esa especialidad, muchas de las preguntas tenían que ver que por qué en México, después de 20 años de reformas, no teníamos resultados satisfactorios, ¿no? En términos de aprendizajes, porque lo que teníamos es que, bueno, las reformas empezaron desde 1993, ya había habido reforma curricular, reforma de los libros de texto, reforma de gestión escolar, reforma de formación continua, pero teníamos los mismos resultados. Entonces eso me hacía pensar que las reformas y las políticas que habían dado lugar pues no eran efectivas. Otra pregunta detonadora es ¿cuál era el papel de la supervisión escolar en el aseguramiento de la calidad? Bueno, si los profesores no tenían la formación pertinente o no hacían el trabajo pertinente, los directores tampoco, bueno, ¿cuál era el papel de la supervisión? Otra era ¿qué explicaba el perfil actual del supervisor escolar? Que creo que no es muy diferente al que en aquel momento captamos fue en el 2006. Y por último, ¿cuál era el origen de la ausencia de cambios sustanciales en la supervisión escolar, ¿no? Porque afortunadamente, digo, sí ha habido algunos cambios, aunque sean pequeños, pero estos no han sido sustanciales, ¿no? La perspectiva analítica desde cual hemos abordado este tema han sido básicamente dos, ¿no? Un enfoque de política pública, y particularmente lo que dentro de este enfoque se llama como investigación de políticas, policy research, que tiene algunas características que la hacen distintiva en contraposición de un análisis de políticas, ¿no? La investigación de políticas tiene el propósito de focalizar la mirada en alguna política o en un conjunto de políticas y programas gubernamentales, con el propósito de resaltar algunos de sus principales rasgos, o sea, saber hacia qué problema de política pública responde, cómo se diseñó, cómo se implementó y cuáles han sido sus principales resultados. Y desde esta perspectiva es posible hacer recomendaciones de política pública, aunque de manera general, ¿no? Ya si se quieren hacer recomendaciones más específicas, es necesario meterse en otro tipo de análisis, como el análisis de políticas. La otra perspectiva analítica es la de gobernanza. ¿Por qué? Porque nuestro interés empezó a reorientarse a ver cuáles eran si no eran, primero ver, qué fallas o problemas había en el diseño del conjunto de políticas que habían estado orientadas o estaban asociadas a la supervisión escolar. Después ver qué había pasado en la implementación, y empezamos a ver que, bueno, los problemas no solamente eran problemas técnicos, sino también destacaba de manera muy importante lo que ahora se conoce como la dimensión política de las políticas públicas. Y esa dimensión, desde nuestra perspectiva, es posible captarla a partir del involucramiento de distintos actores en la implementación de las políticas. Y bueno, como vamos a ver hacia el final, pues pusimos a la delegación Iztapalapa bajo la lupa de la gobernanza, ¿no? Entonces, bueno, un poco para resumir esta parte, es que, bueno, las rutas que hemos tomado de investigación, primero fue la realización de un diagnóstico, levantamos un censo de los supervisores escolares de escuelas primarias del Distrito Federal, y la evidencia,
lo que nos muestra el conjunto de datos. Ahora no los traigo todos a colación, pero igual los puedo compartir con ustedes, o están ya algunos publicados. Lo que nos muestra este diagnóstico es que lo que tenemos ahora es un modelo rebasado y disociado de la realidad de las escuelas, ¿no? A partir de que tuvimos el diagnóstico de la supervisión escolar, nuestro propósito fue, bueno, pues ahora ya tenemos una fotografía de cuál es la situación, pero a qué son imputables esos resultados, ¿no? Y ello nos llevó a empezar a reconstruir las políticas orientadas o asociadas a la supervisión escolar, y a su vez ello nos llevó a focalizar nuestra mirada en la política de gestión escolar y en la política de formación continua, ¿no? Entonces, en esta ruta lo que hicimos fue conectar datos con políticas. Después de hacer esta reconstrucción, bueno, como les decía, lo que nos dimos cuenta es que las fallas o las debilidades o las falencias no solamente eran técnicas, sino que la dimensión política, y llámese dimensión política en varios sentidos, no solamente el actor sindical, sino los intereses de los distintos actores que participan en la implementación, bueno, también nos contribuye a explicar qué está pasando en la implementación. Y en ese sentido lo que hicimos fue analizar la desconcentración de los servicios educativos de la delegación Iztapalapa bajo la lupa de la gobernanza local, con el propósito de ver, bueno, pues, con el propósito más bien de entender y comprender por qué en Iztapalapa se había podido de alguna manera desafiar la política federal, y sí se estaban haciendo, al menos en dos gestiones, las cosas de manera distinta, ¿no? De manera distinta a como desde la federación se hacen las cosas. Como ya les decía, ¿por qué la supervisión escolar, no? Hay muchos factores asociados para explicar la baja calidad y la baja inequidad, y uno de ellos es la supervisión escolar, solamente uno de ellos, pero desde nuestra perspectiva es un factor estratégico por varias razones. Primero, bueno, si están familiarizados con el tema, saben que la supervisión escolar ocupa un espacio estratégico, ¿no? Entre las autoridades. ¿Por qué? Porque está en medio de una estructura vertical. Por arriba están lo que se conoce como las autoridades educativas, y por abajo están las escuelas. Entonces, de cierta manera, la supervisión es una bisagra, ¿no? Que une a las autoridades con las escuelas, o debería de unirlas, ¿no? Otra, porque bueno, la supervisión escolar es la responsable de comunicar e implementar las políticas en el espacio de las escuelas. Otra, porque entre sus muchas actividades, la supervisión es la responsable de asegurar las mejores condiciones en las escuelas, al mismo tiempo que acompañar pedagógicamente a las escuelas, ¿no? Aquí le puse académicamente, pero también se puede llamar así. Y otro, bueno, porque efectivamente es un actor político, y así se relaciona con el sistema educativo mexicano y obviamente con el Sindicato Nacional de Trabajadores. Y en este sentido, la supervisión escolar guarda una estrecha relación con la gobernabilidad del sistema educativo y las escuelas. También tiene ese rol político, así se le dio históricamente y se explica a partir de los orígenes de la construcción del sistema educativo en México. Entonces, bueno, empezamos con el tipo de hallazgos y resultados. Del diagnóstico, lo que encontramos es que, bueno, el 85% de los supervisores escolares no habían aprendido en la práctica, o sea, no habían tomado algún curso, alguna especialidad que los capacitara para desempeñarse como supervisores escolares. Encontramos que había una alta vocación por tomar cursos, diplomados, incluso grados académicos, y obviamente esto tiene que ver con la relación que hay con el sistema de incentivos que hay en el magisterio, que es carrera magisterial, ¿no? Que también los que están familiarizados con el tema sabrán que entre más cursos tomen,
pues eso se traduce en ciertos puntos y eso se traduce en ingresos adicionales, ¿no? Vimos que, bueno, el 73% participa en el PRONAP y un 64% en otro tipo de cursos ofrecidos por las instituciones de educación superior. Sin embargo, bueno, como sabemos, ya hay también muchos estudios que mencionan de forma reiterada que los profesores y los directivos constantemente están, si no insatisfechos, siempre sienten que les falta algo, ¿no? Sí hemos tomado, pero nos falta formación, nos falta capacitación, y eso nos habla, bueno, de la baja pertinencia de este conjunto de cursos. Lo que hicimos para ver de qué manera se había incorporado la supervisión escolar y particularmente la figura del supervisor escolar en las políticas educativas, fijamos nuestra mirada en el programa Escuelas de Calidad, y dentro del programa Escuelas de Calidad existe un instrumento de política que se llama el Plan Estratégico de Transformación Escolar, o genéricamente el Proyecto Escolar, que bueno, que tiene la importancia de este proyecto es que, bueno, las escuelas realizan un diagnóstico, a partir de ahí hacen un plan de acción, hacen seguimiento, evaluación y etcétera. Y bueno, consideramos que era muy pertinente saber cuál era el papel de la supervisión escolar en esta nueva política. Bueno, ahorita ya no es nueva, pero era nueva en 1997, siguió siendo nueva en el 2001 con la creación del PEC. Y vimos que, bueno, la participación de la supervisión escolar era parcial y marginal, ¿no? Parcial en el sentido en que solamente se incorpora la supervisión escolar en ciertas actividades, a convocar a los profesores o a los directores o para formar lo que se llama el PETE, y marginal en que muchos de los supervisores lo que opinaban era que se había incorporado en ese momento al programa Escuelas de Calidad por iniciativa propia, de alguna manera porque así lo marcaban las reglas de operación, pero lo que veíamos es que, bueno, había generado esta nueva política de gestión escolar en torno al proyecto escolar una tensión, ¿no? entre dos modelos, un modelo más orientado hacia la organización y un modelo que había estado impulsado más con propósitos más pedagógicos, ¿no? De que el rol de los supervisores tuviera un mayor, más bien el acompañamiento que dieran los supervisores a las escuelas tuviera un peso más pedagógico, ¿no? Y lo que encontramos es que finalmente una proporción muy importante de supervisores, bueno, seguían haciendo las tareas tradicionales, básicas, de la supervisión escolar, que en el argot de educación se llama la tramitología, ¿no? Tienen que ver con muchísimas cosas que no están planeadas, que tienen que ver con trámites, tienen que ver con oficios, con permisos, con muchas cosas. Aparentemente, bueno, estas tareas son administrativas y poco importantes, pero no, eso finalmente está asociado a su rol político, ¿no? Eso es lo que finalmente en esta tramitología, porque tramitan comisiones, permisos, etcétera, pues también tienen ahí una cuota de poder, y es lo que les permite, pues, poderse relacionar con sus pares, ¿no? En cuanto a las políticas, los principales hallazgos, lo que encontramos es que de 1989 hasta ahora, podemos decir, las políticas muestran una pauta, ¿no? de cambio y continuidad. El cambio tiene que ver en que en cada periodo sexenal, bueno, hay pequeños cambios incrementales en la política, y la continuidad tiene que ver con que, bueno, se vienen haciendo lo mismo que el sexenio anterior, pero además lo que encontramos es que no hay estos cambios drásticos, ¿no? de política, porque la dimensión política, decía, de las políticas públicas representa un obstáculo, ¿no? No es posible hacer cambios estratégicos, por ejemplo, en términos de formación continua. Sabrán ahora que está
la universalización de la evaluación, bueno, pues hay resistencias muy importantes y así son con varios temas, ¿no? Otra cosa que encontramos, bueno, efectivamente es que hay una brecha entre las políticas de gestión escolar y de supervisión escolar. Como les decía, se incorporó un cambio muy importante en las escuelas, que es hacer este proyecto escolar, pero no se actualizó y capacitó al supervisor, bueno, poco también a los directores y a los profesores, pero a los supervisión para nada, ¿no? Lo mismo pasa con formación continua. Ha habido muchos cambios de política, como les decía, hay política curricular, se han cambiado los libros de texto en varias ocasiones, pero esto no ha estado acompañado de una profesionalización o una actualización de la supervisión escolar, y finalmente, bueno, el modelo de la supervisión se encuentra rebasado, ¿no? Ya está de alguna manera obsoleto. Entonces, lo que encontramos es que de las preguntas que nosotros nos hacíamos en un principio, bueno, los resultados insatisfactorios en la educación se explican a partir de los alcances y límites que han tenido estas políticas. En el caso de la gestión de las políticas educativas, encontramos que está permeado por el paradigma de la nueva gestión pública, y este paradigma, bueno, entra en tensión con la parte política, ¿no? De cómo se gestionan y cómo se implementan las políticas en el marco del sistema educativo mexicano. De tal manera que ni se alcanzan los parámetros de eficiencia y calidad que promueve la nueva gestión pública, ni tampoco se hacen los cambios que se requieren por este factor político, ¿no? Pero también, como les decía, hay otro factor explicativo que tiene que ver con fallas de diseño y implementación en las políticas, y sobre todo de comunicación de la política, ¿no? Encontramos que hay una constante cada vez que se cambia alguna política. Nosotros nos concentramos más en la política de gestión escolar y formación continua. Es que los cambios se hacen como de la noche a la mañana, se hacen, ¿no? Los cambios van de arriba hacia abajo, y bueno, ya cuando llegan a los actores, pues las tienen que implementar, pues les llega la información más inexacta. Ahí es donde están las resistencias, o se van implementando las políticas pues como cada quien las va entendiendo, ¿no? Bueno, una parte muy importante, bueno, les decía, es que en la política de formación continua lo que se ha favorecido es la cantidad y no la pertinencia, ¿no? Al hacer este rastreo, reconstrucción de las políticas educativas, lo que encontramos es que podemos hablar como una especie de tres modelos de la supervisión, ¿no? Un modelo tradicional, que es desde los orígenes del sistema educativo mexicano hasta los 80, en donde la orientación de la supervisión está más concentrada en el control, la cobertura y la expansión del mismo sistema educativo. Nosotros podemos decir que hay una especie de transición entre la década de los 90 y la primera del milenio, que está influenciada por este nuevo paradigma de la gestión pública, que logra permear a la gestión en las escuelas a través de lo que se conoce como la gestión basada en las escuelas, School-Based Management, ¿no? Y que y esto lo podemos ver de manera más clara en el programa Escuelas de Calidad. Y lo que encontramos es que a partir del 2009 se abre una posibilidad, no sabemos hasta dónde va a llegar este cambio, de impulsar una nueva política, una regionalización de servicios educativos, que ello implica repensar nuevamente el papel de la supervisión escolar, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora, que se está llevando ahora en la práctica, es que desde mediados del 2009
¿no? La Subsecretaría de Educación Básica ha impulsado una política de regionalización de servicios educativos con la idea de impulsar una perspectiva regional, pero ello, bueno, conlleva muchos cambios adicionales. Uno de ellos es que hay que redefinir el papel de la supervisión escolar, y la pregunta que nosotros nos hacemos es que esta regionalización de servicios educativos y viendo cuáles han sido los límites de los cambios en las políticas educativas, si esto nos podría llevar a lo que se conoce como una nueva gobernanza local, ¿no? Esto todavía no lo podemos ver tan así, lo vamos a hacer en el corto plazo. Aquí en la Flaxo existe un proyecto que está abocado a esto, algunos de ustedes ya los conocen, está aquí Paco Miranda y Tere Bracho y el doctor Valdés también, bueno, que tiene que ver con lo que se conoce como los centros de desarrollo educativo, ¿no? Pero bueno, todavía no sabemos si eso va a tener un impacto o no en la supervisión escolar, pero lo que sí avisoramos es que para que realmente haya un cambio, sí tiene que haber un cambio en la gestión de los servicios educativos, y por eso la pregunta. No sé si creo, o desde lo que nosotros hemos investigado, que ello es factible, ¿no? Si es posible pensar en un nuevo modelo de gestión, y lo pensamos a partir de lo que visualizamos en Iztapalapa, ¿no? Por eso le ponemos acá Iztapalapa bajo la lupa de la gobernanza local. Cuando nosotros nos acercamos a Iztapalapa, como les decía, empezamos a ver que las cosas se hacían de manera diferente, y sobre todo la persona que en ese momento era responsable de los servicios educativos en Iztapalapa tenía otra actitud, era otra persona, ¿no? En ese momento nosotros estábamos explorando algunos aspectos para la construcción del cuestionario y poder aplicar el censo, y entonces teníamos que vincularlos a las dos direcciones de educación básica, que es la Dirección General de Servicios Educativos de la Delegación Iztapalapa y las otras 15 delegaciones, ¿no? Y bueno, pues con DEGOCE, como es la Dirección General de Operaciones, tuvimos otra experiencia, ¿no? De entrada, la información pues, no era posible conocerla, había muchas restricciones, y de ahí nos empezó a brillar los ojos por Iztapalapa. Eso es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, cuando hicimos el diagnóstico ya no nos dio tiempo, ¿no? de ver qué era por qué en Iztapalapa, pues al menos lo que habíamos visto nos dejaba ver que las cosas se estaban haciendo de otra manera. Entonces, lo que pasa en Iztapalapa es que en 1993, como ustedes saben, se desconcentran los servicios educativos a nivel nacional, con excepción del Distrito Federal. Por cuestiones netamente políticas no se desconcentra el Distrito Federal, que bueno, ahorita no me voy a meter a eso. Y en el caso del DF, bueno, se acepta también políticamente por una negociación política desconcentrar únicamente Iztapalapa. Eso se hizo casi a finales del sexenio de 89-94, se logra esta desconcentración. Les reitero, fue una decisión política. Se hace una regionalización de servicios educativos, se parte la delegación Iztapalapa en 4 regiones, y lo que vemos sobre todo, bueno, es un nuevo estilo de gestión, especialmente entre 2001 y 2006, aunque ahora para avanzar en la investigación nos dimos cuenta que este nuevo estilo de gestión venía desde 1993-94, ¿no? No me detengo en los detalles porque puede resultar un poco a lo mejor aburrido, ¿no? Pero
Pero bueno, eso es el hecho que detona una nueva organización de servicios educativos en un territorio muy acotado que es Iztapalapa. Y ya después de hacer la investigación, de hacer las entrevistas, revisar los documentos, los lineamientos, se creó una nueva normatividad, etcétera, lo que encontramos es que, y nos atrevemos a decir, es que hay rasgos incipientes de una nueva gobernanza local, ¿no? ¿Qué es lo que explica estos rasgos incipientes? Es que, bueno, había desde los orígenes de la desconcentración de Iztapalapa hay un contexto político muy singular, ¿no? Hay una complejidad política que se pueden imaginar que esa decisión política pues fue una decisión política, no fue una decisión acordada ni nada, no había un consenso para ello, y después de esa decisión política, bueno, había que ser gobernables los servicios educativos, ¿no? Entonces, bueno, se dedicaron en aquel momento los responsables el primer director de los servicios educativos en Iztapalapa, que es el doctor Alexis López, junto con el apoyo muy importante del subsecretario en aquel momento, José Ángel Pescado, bueno, pues y a ir construyendo consensos, ¿no? Ir construyendo consensos a pie, o sea, ir con los supervisores, los jefes de sector, ir convenciendo a la gente. Fue un cambio muy importante, literalmente se sacaron los documentos físicos de toda la oficina que administraba los servicios educativos del DF y se los llevaron a un edificio, ¿no? Para separar todo lo de Iztapalapa del DF. Encontramos efectivamente que hay una voluntad política en distintos niveles, ¿no? de gestión, desde el titular del Ejecutivo, el titular de la Secretaría de Educación Pública y de las autoridades locales, ¿no? Tanto del DF, o sea, la subsecretaría o lo que ahora es la Administración Federal de Servicios Educativos del DF, como de la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa. Y creo que un elemento muy importante en este proceso es que observamos que estos tomadores de decisiones actúan bajo lo que podemos definir como liderazgos emprendedores de política pública, ¿no? Son ellos los que deciden armar estas políticas, implementar estas políticas, construir estos consensos, y lo que fueron haciendo, aunque son en algunos casos muy particulares, porque esto no se llegó a institucionalizar, es a construir a través de estrategias políticas, a construir redes políticas de política pública. No construyeron redes de política pública, sino lograron articular los distintos esfuerzos políticos de los distintos actores, ¿no? Educativos y de la delegación Iztapalapa para atender ciertas problemáticas, ¿no? Iztapalapa es una delegación con muchas complejidades, tiene una singularidad, es de las donde hay mayor desigualdad, mayor pobreza, problemas de agua, problemas de luz, problemas de seguridad, ¿no? Entonces requiere de la convocatoria y del esfuerzo de todos los actores, ¿no? Pues en torno a la educación. Eso fue posible porque se dio una coyuntura en dos momentos. En 1993-94, por los tipos de liderazgo político que hay en la Subsecretaría de Educación, Subsecretaría de Servicios Educativos del DF y en Iztapalapa, y entre 2001 y 2006, porque se vuelve a hacer esa mancuerna, ¿no? Que efectivamente, bueno, hay intereses políticos, sí, pero que se nota, ¿no? Que hay un beneficio en la educación. Otro de los síntomas de estos rasgos incipientes de la gobernanza local es que desde un principio, bueno, los jefes de sector y los supervisores escolares tuvieron y se les otorgó un papel muy importante, ¿no?
muy importante en cuanto eran convocados, eran informados, ¿no? No digo que, no me atrevo a decir que eso fue unánime, ¿no? Que todos estaban de acuerdo, no, pero sí se logró acordar ciertas cosas para trabajar, se les consultaba ciertas cosas, ¿no? Al menos se les compartía, ¿no? Yo no sé necesariamente si consultarles, pero sí se les compartía y se les compartía cuáles eran los propósitos de los cambios, ¿no? Otra cosa, como les decía, bueno, Iztapalapa tiene condiciones muy singulares, condiciones socioeconómicas y políticas muy singulares, y que sobre todo el liderazgo político que se tuvo entre 2001 y 2006 sí logró articularse con los liderazgos de la delegación, ¿no? Sobre todo con el delegado de la delegación política, lo cual favoreció resolver problemas de agua, porque el agua no solamente es que, bueno, pues ya no hay agua, genera conflictos políticos, los servicios educativos se separan, la seguridad, ¿no? También tuvieron mucho apoyo de la delegación, de las patrullas, en cuanto al bus también. Todo esto, bueno, voy a hacer un anuncio, pero lo tenemos mucho más detallado en el libro que se va a presentar la semana que entra, ¿no? Que es Gobernanza Local y Educación, y tenemos mucho más detallado estos aspectos. Y otra cosa, como les decía, es la construcción de esta red política de políticas públicas, que nosotros lo logramos ver en un caso muy particular de una escuela, que es la Escuela Secundaria Japón, en donde se logra ver la articulación de todos estos esfuerzos, ¿no? Sin embargo, bueno, eso no es, ojalá esto pasara en la generalidad de las escuelas, son casos desafortunadamente excepcionales, pero lo que nos muestran es que cuando se coordinan estos tipos de liderazgos, hay esta visión de hacer, se pueden cambiar las cosas, ¿no? ¿Por qué llamamos una incipiente gobernanza local? Porque, bueno, no es una gobernanza local así de libro, pues no es, ni creo que pueda existir, no sé, hasta ahora en ninguna parte del mundo así de libro, pero para poder a lo mejor definir lo que la experiencia de Iztapalapa en esos periodos como una gobernanza local más consolidada, fue que, bueno, no se logró redefinir del todo el sentido de la gobernabilidad, o sea, transitar institucionalmente del control como un fin último a la coordinación y búsqueda de consensos como medio para hacer gobernables los asuntos educativos, ¿no? Finalmente sigue presente esta idea de gobernabilidad como un fin último, como control, ¿no? Aunque en estos espacios más acotados sí es posible ver que comienza a haber pues una redefinición, una redefinición y contenidos de la gobernabilidad. Los cambios no se lograron institucionalizar ni en el primer periodo, porque, bueno, el cambio duró 9 meses, y en el segundo, bueno, sí hubo continuidad, hubo una misma persona como responsable de los servicios educativos en Iztapalapa y en el Distrito Federal, pero no se institucionalizaron esos cambios, no se escribieron, no hubo un cambio de normas y de reglas, sino solamente en la práctica, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado incluso de 95, después del primer cambio y la decisión política del 93, hay un gran bache entre 95 y 2000, que hubo todo un intento de descentralizar otra vez los servicios educativos en Iztapalapa en la práctica. Y ahora, bueno, habría que ver qué está sucediendo, ¿no? De 2007 para acá, pero parece que ha habido algunas medidas que van en retroceso de la desconcentración administrativa.
Una cosa que no encontramos es que finalmente, y lo que exigía este nuevo estilo de gobernar los asuntos educativos en la escuela y desde el nivel institucional, era bueno, que hubiera habido una redefinición del rol de la supervisión escolar, una nueva incorporación del actor, y lo que encontramos es que sí se le otorga aparentemente un nuevo rol al supervisor escolar y le llaman el rol social, pero no está definido. No está definido en términos, en algún documento, en algún lineamiento, y tampoco está definido en la práctica, aunque se fue acotando este rol social, lo ponemos así entre comillas, a estar de alguna manera más cercanos a los padres de familia, ¿no? Se hizo este vínculo entre supervisión escolar, padres de familia, pero fue para cuestiones no necesariamente que tuvieran que ver con asuntos de las escuelas, y también de alguna manera permitió mantener cierta gobernabilidad en las escuelas, ¿no? O sea, esta comunicación de manera más constante con los padres de familia. Otro tema que vemos en el caso de Iztapalapa es que si bien hubo se tomó más en cuenta a los jefes de sector y a los supervisores, la formación y la capacitación que se les dio no fue necesariamente pertinente, ¿no? Fue otra vez muchos cursos de muchos tipos, que obviamente esto no pensado, por ejemplo, en cuál debiera ser el nuevo rol o papel de la supervisión escolar, ¿no? en este cambio de gestión, y lo que nos lleva a pensar que este cambio pues, fue finalmente una coyuntura política, es que los resultados en términos de eficiencia no se notan, ¿no? Cuando nosotros miramos qué sucede con la eficiencia terminal, con la deserción, etcétera, hay cambios muy pequeños, no se notan grandes puntos de inflexión, y bueno, pues eso tiene varias explicaciones que amerita también seguir indagando. Una de ellas es que, bueno, se pensó en mantener la gobernabilidad o hacer gobernables los servicios educativos sin pensar en esta parte de resultados. Otra es que, bueno, en 6 años no es posible cambiar todo, ¿no? Y que, bueno, la idea es que este tipo de cambios de gestión sean de mediano y sobre todo de largo plazo, ¿no? Pero no lograron impactar, al menos en estos indicadores más cuantitativos, ¿no? Hay cambios más cualitativos, ¿no? que tienen que ver con bajaron las quejas de los padres de familia en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y a raíz de esta investigación y de este estudio que hicimos particularmente de Iztapalapa, bueno, pues nos quedaron varios temas en la agenda de investigación, ¿no? Uno tiene que ver con el análisis del proceso de las políticas desde la perspectiva de gobernanza, porque y eso que implica para el proceso de formulación de políticas públicas, ¿no? Porque creo que para hablar de gobernanza y de un cambio en la gestión de las políticas, pues también tiene que haber un cambio en la reconceptualización de las políticas, cómo se construyen, cómo se diseñan, cómo se implementan, pero tanto desde la teoría como desde la práctica, ¿no? Otro tema es el análisis, un tema más empírico, el análisis de la implementación de la nueva política educativa de regionalización a la luz de un cambio muy importante que acaba de ver en la educación básica, que es el acuerdo 592, que tiene que ver con la articulación de los niveles educativos, que ahí, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no?
cambio de una magnitud muy importante y aparentemente lo demás sigue igual, ¿no? Entonces nos vamos a ir encontrando otra vez con que al supervisor o a la supervisión, pues no sé qué papel se le da, pero son actores que están ahí en la escuela. Hasta ahora yo he hecho una revisión muy somera y me encuentro que, bueno, hay 2 o 3 referencias a la supervisión escolar. Y el otro, bueno, es el otro tema que es en el que estamos ahora, es esta construcción del papel estratégico de la supervisión escolar en el marco de una gobernanza local a la luz de los resultados que encontramos en Iztapalapa. Bueno, esa es la bibliografía. Esta ruta de investigación que hemos seguido nos ha permitido o hemos logrado sistematizar la investigación en estas 3 publicaciones. La más reciente es la de 2011, que es la que les comentaba de gobernanza local y educación, que se presentará la próxima semana aquí en la Flaxo. Y pues muchas gracias por su atención.